En un país corrupto, queridos amigos, la vida es imposible, la vida es una pesadilla. La corrupción lo destruye todo. La corrupción destruye no solamente el sentimiento de decoro que debe prevalecer en una sociedad, sino que destruye también sus cimientos institucionales, destruye su economía, destruye sus posibilidades de desarrollo. En una nación corrupta, en una sociedad corrupta, no hay para qué hablar ni de progreso, ni de justicia, ni de nada. La corrupción es el peor cáncer que pueda padecer una sociedad. Estamos llenos de corruptos y todos los días nos levantamos con nuevas noticias. Hoy dice el diario El Tiempo que el señor Roberto Prieto está acusado de haber recibido otros 300 millones de pesos para insistir ante la ANI o para intrigar ante la ANI. Dependencia oficial que visitaba con mucha frecuencia, y uno no entiende como por qué el doctor Prieto tenía que visitar a la ANI para que le adjudicaran a alguien un contrato de construcción en el río Magdalena, sobre el río Magdalena en la población de Plato. Entonces, esa es la ración del día, pero es que vivimos de raciones en raciones. Eso es espantable, la corrupción es espantable. Pero uno no sabe si peor que la corrupción es la actitud dilatoria, incompetente, ineficaz del sistema judicial que debe corregir y que debe enfrentarse a esa lacra de la sociedad. Pasa y pasa el tiempo y nos quedamos con los escándalos iniciales, con unas crónicas en los periódicos, con unos anuncios y con los contraanuncios de los que han recibido la sindicación pública de que están obrando mal. Y no pasa nada porque la justicia no se pronuncia. No hablemos de la comisión de acusaciones, que es un rey de burlas. Eso es sencillamente para morirse de la risa. Ver que la Corte Suprema de Justicia le pide a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes que actúe rápidamente y diligentemente es proponerle a una tortuga que se mueva para vencer a Usain Bolt en los 100 metros planos. Eso es un contrasentido. Todos sabemos que esa comisión de acusaciones es un absoluto inexistente. Muy bien, ¿y qué pasa con la Fiscalía? ¿Y qué pasa con los jueces? ¿Qué está pasando con el Poder Judicial colombiano? ¿Hace cuánto tiempo oímos decir que alrededor de las famosas tutelas y de las tutelas para derechos de segunda y tercera generación que no están comprendidos en la Constitución Pública de Colombia, en la Constitución Política de Colombia, que al contrario, ese es un engendro, ese es un invento de la Corte Constitucional para darle a los jueces poderes que no tienen y para convertir a los jueces en administradores? Pues bien, a partir de la defensa de esos derechos económicos y sociales, ¿cuántas corruptelas? ¿Cuántos pagos a los jueces para que consigan pensiones de jubilación y para que consigan tratamientos médicos y para que consigan esto y aquello a través de acciones de tutelas y de fallos que se resuelven en 15 días de espaldas a todo el mundo porque nadie puede seguirle el ritmo a las tutelas? La Corte Constitucional, a través de esa extensión de la tutela a derechos de segunda y de tercera generación, corrompió el Poder Judicial, acabó de corromper el país. Ahora estamos enfrentados a unos escándalos enormes, perfectamente tangibles y perfectamente claros. ¿Cómo es que esta es la hora en que no sabemos cómo fue el manejo del $1.000.000 que Odebrecht le entregó a Propaganda Sancho a Sancho en la ciudad de Panamá a través de una de sus filiales con destino a la campaña de Santos? Esta era la hora en que debíamos estar perfectamente enterados de lo que ahí ocurrió. Pues no. ¿Y no? ¿Y por qué no? Pues porque no. Porque la justicia no camina en Colombia. Estos escándalos de la Ruta del Sol, ¿se van a quedar en eso? ¿Se van a quedar en eso? Hay un señor, el de la ANI, que dice, y lo dice con toda seriedad. Yo le miro la cara cuando está diciendo esa bestialidad y digo, este hombre es un bufón de primera línea, es para circo. Que la carretera Ocaña-Gamarra podía ser un contrato adicional a la Ruta del Sol 2. Quienes hemos sido especialistas en derecho administrativo y en contratación administrativa, sabemos que ese es la mayor de las estupideces que puedan decirse. Eso fue simplemente una trama
para darle a Odebrecht un contrato adicional por más de $1 billón y para robar en una carretera que iba directo al puerto de propiedad de una ministra, de la familia de una ministra y por supuesto de la familia de su esposa también y del secretario privado de la Presidencia de la República. ¿Qué ha pasado a ese respecto? Nada. Aquí no pasa nada. Entonces, hoy tenemos dos noticias. La noticia sobre Prieto y la noticia sobre José Elías Melo, presidente de la Corporación Financiera, presidente que fue de la Corporación Financiera Colombiana. ¿Pero esto qué es? El banquero es, por antonomasia y por definición, un hombre limpio. Un banquero pícaro es un contrasentido. Y cuando un banquero se vuelve pícaro, se disuelve la nación. Aquí tenemos que recordar banqueros que terminaron en la cárcel. Y eso fue una catástrofe nacional, no solamente una catástrofe financiera, una catástrofe económica, una catástrofe moral. El banquero es por antonomasia un hombre decente. Y aquí tenemos a las puertas de la cárcel al presidente de una corporación financiera que es un banco especial, un banco de inversión. En México forma parte de la banca múltiple y aquí de esas corporaciones debiera formar parte también de la estructura bancaria, pero ese es otro tema, el tema de la multibanca. Pero el señor José Elías Melo a las puertas de la cárcel y no pasa nada y no sabemos nada. Y la Fiscalía no obra fuera de hacer los escándalos iniciales. Aparece el escándalo, aparece la noticia, qué gran fiscal el que tenemos. ¿Y después qué pasa? Las investigaciones se diluyen, toman un tiempo indefinido, indescifrable también, y llegan ante los jueces y los jueces no entienden de qué se trata. Aquí tocamos otro problema dramático, la incapacidad de los jueces para comprender los fenómenos económicos. Yo quiero saber cuántas facultades de derecho tienen enseñanza de economía, pero enseñanza real de economía y de finanzas para que los jueces puedan batirse en ese campo, para que los abogados entiendan de qué hablan cuando se les habla de un escándalo financiero. Ese es otro cáncer del país. Facultades de derecho que nacen en todas partes, donde hay una casona grande con 5 habitaciones grandes que pueden servir de aulas, ahí montan una facultad de derecho. ¿Dónde están los especialistas? ¿Dónde están las materias? ¿Dónde está el conocimiento de los abogados en materias económicas? Un abogado que no sepa economía es un inválido en la ciencia del derecho porque el derecho es vida, el derecho no es norma, el derecho es vida, el derecho es conducta. Y eso conduce a que esos abogados convertidos en jueces no sepan cómo pronunciarse, no sepan cómo manejar el tema, en el caso de que estuvieran bien intencionados y que quisieran administrar justicia. Los ponen a administrar justicia en temas que desconocen dramáticamente. Sobre eso sí que tenemos una experiencia larga. Señores, el país está enfermo, está muy enfermo. Y está muy enfermo de muchas cosas, pero una de ellas, y tal vez la primera por donde debiéramos empezar a trabajar inmediatamente, es el tema de la corrupción de la Administración de Justicia. Corrupción que se hizo más patente a propósito de la Constitución del 91, donde se resolvió que los jueces más importantes de la República fueran nombrados por políticos. La mezcla de la política y de la justicia es una mezcla siniestra. Lo dijimos. Eso lo íbamos a corregir en una reforma constitucional que finalmente no tuvo suerte por cualquier razón que fuera. Pero poner a los políticos a que nombren los jueces es un contrasentido de carácter moral insuperable. Antes, para que lo sepan quienes no están habilitados en esas materias, los magistrados de las altas cortes los nombraban ellos mismos por el sistema de cooptación. Y como el que se iba y los que se quedan se respetaban, querían tener como sus pares a los mejores juristas, a los hombres mejor capacitados, a las hojas de vida más brillantes. Y eso es apenas natural. Es, si se quiere, un prurito de orgullo personal. Yo quiero ser colega de gente importante y no quiero ser colega de inútiles o de corruptos. Eso lo cambiaron por un sistema donde, en últimas, todo depende
de un Consejo Superior de la Judicatura que se nutre de las decisiones del Congreso de la República. Son los congresistas, los políticos, quienes acaban por nombrar a los jueces. Y ahí están los resultados. Un país corrupto y un país que todos los días se levanta con un nuevo escándalo respecto al cual sabe de antemano que no va para ninguna parte, que se diluye en las manos de un poder judicial incompetente o peor, de un poder judicial corrupto. Hoy tenemos pues dos escándalos, un nuevo escándalo sobre el doctor Prieto, uno más, eso es como llover sobre mojado, y un escándalo gravísimo que es el del presidente de una corporación financiera el de la Corporación Financiera Colombiana, una de las más importantes del país, o la más importante del país, que está a las puertas de la cárcel, nada menos que eso. Pero pues será una cárcel que no estará subrayada después por una sentencia y por una sentencia que ponga un valor ejemplarizante en la conducta de los colombianos. Mientras el país esté azotado por el cáncer de la corrupción y mientras el país no tenga un poder judicial de primer nivel, de primera condición, absolutamente blindado desde el punto de vista penal, no tenemos esperanza, no hay futuro.